no solo fue presidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador en el 2008, conoce por lo tanto de manera muy cercana y directa el cómo se llegó después de más de un año a las conclusiones de una de las constituciones más interesantes para nosotros, si se quiere examinar cuáles son los resultados de una constituyente. Alberto se le coloca como economista, pero yo creo que sus dedicaciones siempre han sido políticas, pero no la política partidaria. Eso le cuesta más. Alberto ha participado, de hecho fue redactor del plan de gobierno de Alianza País, pero yo lo definiría como un eterno crítico, pero crítico en el sentido más necesario y creativo de la palabra. Es decir, la humanidad, los países necesitan críticos como Alberto, que son capaces de decir las cosas de manera clara, de manera directa, y eso creo que nos va a ayudar mucho hoy día. Nos acompaña también Angélica Abad, que Angélica es politóloga, doctora en procesos políticos contemporáneos, es decir, ha tenido una trayectoria en los temas políticos. De hecho, sus principales especialidades son populismo, elecciones, comportamiento electoral y cultura política. ¿Qué mejor que ella entonces para que cumpla un doble papel en este foro? De una parte, plantear sus opiniones, como de acuerdo a su expertise, pero además ella conoce suficiente de Chile como para poder hacer algunas preguntas desde una visión de lo que ha pasado en Chile a Alberto. Es decir, Angélica tendrá el doble rol de comentar los temas y de otro lado de plantear algunas preguntas centrales a Alberto en esta reunión. Bueno, siempre los moderadores no tienen cómo presentarse, así que me voy a permitir presentar yo a Livio Pérez, que va a hacer la moderación de este foro, periodista, redactor de varias revistas de análisis, estuvo como periodista en las revistas La Época, ha sido editor en Televisión Nacional y es editor general del Monde Diplomatique. Es decir, él será quien conduzca esta interesantísima reunión. Termino agradeciendo, porque siempre a uno se le olvida algunas cosas, agradeciendo a Víctor de la Fuente, que no estoy seguro que esté con nosotros porque está en Francia en este momento y allá es demasiado tarde, pero con quien hicimos posible, como director del Monde Diplomatique, hicimos posible esta reunión. Y agradecer a Claudio Barría, que, como yo digo, está en la sala de máquinas, es decir, que está en la producción por YouTube de este evento. Hay que agradecer doblemente a Claudio, porque Claudio en realidad es un destacado abogado y lo hace esto como hobby. Qué bueno que tenga este hobby, porque si no, no tendríamos la posibilidad a lo mejor de estar transmitiendo de esta manera. Y asimismo agradecer a Fabián Norambuena, también colaborador de la revista Primera Piedra, permanente, y que ha permitido hacer todo lo que es la difusión de este evento. Muchas gracias a todos y estoy seguro que tendremos una gran jornada en este momento. Adelante, Livio. Muchas gracias, Rafael. Bueno, las presentaciones están hechas, Alberto, Angélica. Gracias por estar acá. Nos pareció muy importante, muy interesante abordar este foro, conversar sobre los temas que tenemos en pauta, particularmente porque encontramos que hay algunas similitudes, pero también muchas diferencias entre el proceso constituyente chileno y el proceso que vivió Ecuador hace unos años. En el caso de Chile, la constitución vigente, la vieja constitución, nunca tuvo legitimidad en Chile, fue originada en dictadura, una constitución muy, muy cerrada, con candados pero muy, muy sólidos, que generó, ¿no es cierto? Primero dio sostén al modelo neoliberal, lo sostuvo ahí, sirvió durante dictadura y aún en la transición democrática fue
fue usada como una camisa de fuerza, pero principalmente una cantidad enorme de enclaves autoritarios que fueron siendo de a poco desmontados, muy de a poco, pero que la esencia de la Constitución, la esencia de su autoritarismo está hasta el día de hoy presente. Y eso, evidentemente, es una de las razones por la que la descompresión que se produce luego de la revuelta popular de octubre, se abre este proceso constituyente y es justamente el antecedente primordial para entender la caída de esta vieja constitución y la apertura de este nuevo proceso inédito en Chile. Es primera vez que se hace una constitución en democracia, es primera vez que es paritaria y que además tiene pueblos originarios con escaños reservados. Fundamentalmente lo que me interesa subrayar es que el inicio de esta constitución, el inicio de este proceso constituyente es la revuelta popular de octubre. Ahí se desmorona la vieja constitución y se abre este nuevo proceso que ahora lleva apenas 3 semanas de instalada la convención constituyente. Ya encuentra problemas, principalmente por una política muy poco colaboradora del gobierno, que es la que debe cautelar que este proceso tenga las herramientas, las condiciones, los presupuestos, en fin, para que funcione. Y bueno, y luego un torpedeo muy fuerte de la derecha, que quedó en minoría dentro de la Asamblea, de los medios de comunicación que están vinculados a los grandes grupos económicos y del propio gobierno de derecha, que han intentado o están intentando deslegitimar el proceso. Por distintas vías están aportillando sus reuniones, están colocando crisis o polémicas muy artificiales, y en fin, todo asegura que este proceso va a ser complejo. Están ahora en la discusión del reglamento interno, que es un asunto que nos interesa, puede ser abordado por Alberto. Y luego tenemos 9 meses para elaborar el texto, y otros 3 prorrogables, es decir, el 4 de julio del próximo año, a más tardar, debería estar el texto entregado, y luego una convocatoria de un plebiscito de salida, en que las personas van a confirmar, ratificar o rechazar la nueva Carta Magna. No es aventurado decir que la derecha está apostando a esta última opción, es decir, a ganar el plebiscito o a sobrepasar los límites que está fijado, que es el año, o bien a convocar, ¿no es cierto?, al rechazo nuevamente de la Carta Magna. Esas son las condiciones que hay en Chile. Le doy la palabra a Angélica para que comencemos la conversación, y gracias de nuevo por estar acá. Angélica. Gracias. En primer lugar, quisiera agradecer al equipo de La Primera Piedra y de Le Monde Diplomatique por la invitación, en especial pues, a Rafael Urriola y a Livio Pérez. Siempre es un gusto escuchar a Alberto Acosta, y ahora tengo además el privilegio de poderle plantear en diálogo algunas preguntas que siempre me han asaltado respecto a lo que sucede a puerta cerrada, ¿no?, dentro de lo que es un proceso político. Entonces, más bien mi agradecimiento con ustedes. Y además resaltar, ¿no?, que estos espacios de intercambio entre lo académico, lo político, son fundamentales siempre, no solamente por la reflexión que genera, sino por todas las luces que podrían eventualmente darse ante dudas sobre procesos que, si bien son distintos, pueden tener ciertas cuestiones en común, ¿no? Y desde ese punto de vista yo quisiera hacer hincapié en las diferencias de principio, ¿no?, como punto de partida, en las distintas trayectorias que han llevado tanto a Chile como a Ecuador a establecer procesos constituyentes. Muchos de ellos Livio ya mencionó, pero un poco para poner en perspectiva comparada, si se quiere, lo que ha pasado en Chile y lo que ha pasado en Ecuador. Como Livio dijo, bueno, pues el marco institucional actualmente vigente en Chile fue un marco institucional impuesto, ¿no?, por una de las dictaduras más opresivas del último cuarto del siglo XX en América Latina. Y esa Constitución de 1980 fue reconocida y ha sido reconocida internacionalmente justamente por esos candados institucionales que, bajo la justificación de generar estabilidad política, blindaba o blinda todavía cualquier cambio de fondo, ¿no?, en los diseños institucionales para garantizar un modelo económico muy marcado, que es el modelo económico neoliberal, y limitar de forma fuerte pues, la capacidad de acción
del Estado, ¿no? Durante muchos años en Chile, esta estabilidad fue de la mano con un crecimiento económico y a nivel internacional esto fue visto con buenos ojos, ¿no? Incluso se quiso tomar como modelo y fue tomado como modelo algunas partes de la Constitución chilena y se sacaba pecho, ¿no? De que junto con Costa Rica y Uruguay, Chile era la democracia, ¿no? Entonces, los tres con mejor calidad democrática en América Latina frente a otros de calidad media o de baja calidad democrática como el propio Ecuador, ¿no? Y esto, digamos, este marco institucional de alguna forma fue defendido por los partidos políticos, tanto de los gobiernos de la concertación durante toda la década de los 90 y ya entrado en el siglo XXI, como luego los gobiernos de derecha que vinieron después. Y claro, viene este estallido social que evidencia luego en 2019 no el conocimiento o no destapa los vicios heredados de la Constitución chilena, porque esos ya eran conocidos, ¿sí? Más bien lo que destapa y lo que visibiliza, si se quiere, para quienes hemos seguido desde fuera este proceso, es el descontento que producen esos vicios y el hartazgo de la población con una clase política que no hizo nunca ningún esfuerzo para dejar de lado pues sus asientos de poder y para, digamos, realmente tomar en serio esas demandas insatisfechas de la ciudadanía, ¿no? Una clase política que se acostumbró, si se quiere, al statu quo, con todos sus pros y sus contras, tanto en la izquierda como en la derecha. Pero también recalcar que, digamos, el 2019 chileno, al igual que el 2019 ecuatoriano, ¿no? Y todas las revueltas que hubieron en octubre, a partir de octubre pasado, pero que en el caso de Chile fue muy, digamos, fue muy visible, fue muy importante a nivel latinoamericano, tanto por la virulencia como por la extensión después de ese movimiento social en el tiempo. Ya existían, o se pueden ver en el caso chileno, destellos de esa masa de descontento que iba creciendo con el paso de los años, ya desde, si se quiere, las revueltas estudiantiles que empezaron a verse periódicamente desde el 2007 en adelante, ¿no? Los gobiernos de Bachelet, de Piñera, de Bachelet después tuvieron ya, si se quiere, una antesala de lo que iba a ser ese 2019 y la clase política chilena en ese entonces hizo oídos sordos ya a estas pistas que se venían dando. Eso, digamos, a breves rasgos, en un resumen muy corto de lo que ha pasado en Chile, para ponerles en perspectiva con lo que ha pasado en Ecuador. Ecuador es todo lo contrario en ese aspecto, ¿no? Ecuador es un país en donde la inestabilidad institucional ha sido el sello marcado del modus operandi político y de las instituciones, y de hecho la Constitución de 2008 es la 20ª que ha tenido el país, ¿no? En promedio el Ecuador ha tenido una constitución por cada 10 años desde la fundación de la República, desde la independencia. Y estos constantes cambios en el diseño institucional siempre se han justificado como acciones necesarias para dotar al país de una anhelada estabilidad, de una reconexión entre los partidos, los políticos y la ciudadanía. Y de forma, digamos, recurrente, lo que hemos visto en el país es que estos marcos constitucionales que han sido defendidos así, la Constitución del 79, la del 98 después, si bien incorporaban muchas de esas demandas, después no las podían, no las podían materializar y seguimos teniendo todavía una inestabilidad a nivel del sistema político y del sistema de partidos que tampoco, en este caso, aun cuando tenemos ya una nueva constitución que gozó de una amplia legitimidad porque fue legitimada en las urnas, y hubo todo un proceso asimismo para elegir a quienes iban a formar parte de esa constituyente, aún así no ha logrado luego resolver los grandes vicios del sistema político, ¿no? Entonces tenemos como, digamos, las trayectorias que han llevado en el caso chileno y en el caso ecuatoriano a sus últimos procesos constituyentes son distintos, ¿no? Pero en medio de eso sí podemos ver ciertas similitudes en los procesos que desembocan en estas constituyentes. Primero, una fuerte demanda en general por un cambio en el sistema, una inestabilidad y una incapacidad del sistema realmente a agregar demandas, y por otro lado, en cambio, si se quiere, una hiperinstitucionalización que tampoco daba salida a las demandas de la ciudadanía, ¿sí? En ambos casos, sistemas políticos percibidos como ineficaces,
con gran descontento en contra de los actores políticos, sobre todo de los partidos políticos. Ambos son procesos constituyentes soberanos que fueron legitimados en las urnas y en ese sentido tienen una fuerte carga democrática. Y en ambos las fuerzas de izquierda han conformado la mayoría que después va a redactar esas constituciones. En las diferencias en cuanto al proceso mismo, ¿no? Como ya apunté en algún momento, la estabilidad del sistema de partidos en el caso chileno y la inestabilidad del sistema o la fragmentación del sistema de partidos en el caso ecuatoriano. Un diseño institucional en el caso chileno heredado de la dictadura y en el caso ecuatoriano un proceso anterior digamos, de una nueva constituyente que es la antesala de la Constitución de 1998. En el caso chileno, indicadores macroeconómicos y de desarrollo, si se quiere, mejores, dependiendo de lo que se mire, lo que se entienda por desarrollo y demás, el Ecuador. En el caso ecuatoriano, que ahora se empieza a ver, o digamos, lo que se quiere dar importancia en el proceso constituyente chileno, el papel histórico y central que han tenido los movimientos indígenas en la agregación de las demandas y como punto, o si se quiere, como eje focal luego de los movimientos sociales en el Ecuador, ¿no? No es cuestión de la Constitución de 2008, el reconocimiento, por ejemplo, del Estado plurinacional, con ciertos matices, eso ya se había reconocido en 1998, pero además el movimiento indígena ecuatoriano siempre, sobre todo en la década de los 90, tuvo una fuerza y un ímpetu bastante importante, cosa que no ha sucedido en Chile porque las minorías étnicas han sido muy perseguidas desde el Estado, ¿no? Tanto de gobiernos, digamos, desde las dictaduras, y luego también han sido invisibilizados durante los gobiernos de la concertación y los de derecha más. Y otra cuestión que ya apuntó Livio y que es importante en el caso chileno es el hecho de que tienen ahora una convención constituyente con rostro de mujer, ¿no? El hecho de que se haya elegido una convención paritaria y que ahora haya mucha representación de la mujer, también se puede considerar un punto de inflexión importante y un logro pues, del movimiento feminista chileno. Ahora, con ese contexto de similitudes, de diferencias y de trayectorias, yo quisiera que Alberto nos cuente un poco cómo fue, o digamos, cuáles fueron los principales desafíos respecto de la toma de decisiones en una asamblea muy plural, pero también muy fragmentada en términos de la pluralidad, de la representación, de la diversidad de representación y de las distintas tendencias políticas que se reúnen, ¿no? Dentro del seno del pleno de la asamblea. ¿Cuáles fueron los principales cuellos de botella en la institucionalización del modus operandi de la asamblea? Empiezo dando respuesta, pero antes quisiera expresar mi enorme satisfacción por poder compartir con ustedes algunas reflexiones relacionadas al proceso constituyente de Ecuador, teniendo como referente el actual proceso de cambio de constitución en Chile. Y lo hago porque tengo una enorme expectativa de lo que pueda suceder a pesar de las grandes dificultades existentes. Para empezar, diría yo, en Chile se está prefigurando un proceso constitucional, una convención constitucional y no un proceso constituyente. ¿Por qué digo esto? Porque el caso chileno es evidente. Luego de la explosión popular social que sorprendió no solo a Chile, sino a América Latina y al mundo entero, el 18 de octubre del año 2019, los sectores dominantes del país, Chile estoy hablando, buscaron los mecanismos para ver cómo superaban el problema. Ustedes recuerdan mejor que yo lo que significó el Pacto por la Paz y la nueva Constitución, que luego terminaría en la Ley 21.200, que pone ya una serie de cortapisas de trabas que vemos comienzan ya a interrumpir el proceso normal del cambio de constitución. Menciono dos. El hecho de que se establezca una mayoría calificada de las 2/3 partes. El hecho de que se le ponga algunos límites que no pueden ser abordados en esta convención, como es la cuestión de los tratados de libre comercio. Reconozco, y Alivio lo dijo con claridad, el tema de ser una constituyente o una convención paritaria me parece fantástico. El tema de tener escaños reservados para los pueblos indígenas me parece un logro importantísimo,
nosotros no avanzamos tanto en Ecuador. Ahora, establecidas esas diferencias mínimas iniciales o que más o menos permiten diferenciar lo que es un proceso constituyente, donde el pueblo es el que decide, y un proceso constitucional que es el que ha existido en casi toda América Latina por la historia, lo podemos ver, son las élites las que deciden. Podemos nosotros rescatar la importancia de leer los procesos que se han vivido en los distintos países de la región. Ecuador es un gran ejemplo. Tenemos 20 constituciones vigentes, en realidad 21 constituciones, porque la de 1938, que se aprobó, no entró en vigencia por otras razones que no vienen al caso explicar este rato, e inclusive podríamos incorporar la constitución de 1812 de Quito, que surge a raíz de la PEPA en España, la Constitución de Cádiz. Pero el hecho es que tenemos muchas constituciones, lo cual no es un logro, al contrario, es un tema preocupante porque inclusive ahora se trata ya de construir el escenario para una nueva constitución y superar la constitución del año 2008. Pero hay otros países también donde se puede aprender mucho. El caso peruano, con 12 constituciones, y tenemos al flamante presidente Pedro Castillo, que anuncia un nuevo proceso constituyente. El caso colombiano con 10 constituciones, donde ya se habla de una nueva constitución. El proceso de 1991 merece ser analizado con detenimiento. Y el caso chileno, 3 constituciones, donde las élites sin participación popular establecen las cartas magnas. 1834, 1925 y la Constitución de Pinochet de 1980. Estos son los elementos fundamentales. El caso ecuatoriano entonces tiene algunas diferencias. Una primera, que somos un país muy propenso a creer que los grandes problemas se resuelven con nuevas constituciones, 21 constituciones. Frente a un gran problema, la solución aparece en la Constitución. Y el problema en la práctica muchas veces no se resuelve porque a la postre no se garantiza y no se respeta la institucionalidad. Lo grave en la Constitución que tenemos actualmente es que es la primera vez que luego de una asamblea constituyente el pueblo se expresa en las urnas y ratifica mayoritariamente una Constitución en la cual el pueblo tuvo una amplísima participación, directa participación. Yo notaría que este es un primer punto que hay que tener en consideración y que puede servir de referencia para Chile, porque de la experiencia ecuatoriana algo sacamos como una gran conclusión. No se puede plantear un proceso constituyente de espaldas al pueblo. El anterior, de 1997, 1998, se realizó en una academia de guerra, en la Academia de Guerra del Ejército. Eso ya simbólicamente frenaba mucho. Nosotros abrimos la puerta a la participación y dimos un gran debate dentro de la Asamblea Constituyente y fuera de la Asamblea Constituyente. Anotaría también que es muy importante tener en consideración que Ecuador también surge de una grave crisis, el proceso constituyente ecuatoriano reciente surge de una grave crisis económica, política, social, donde la institucionalidad, los viejos partidos políticos comienzan a hacer agua por todos los costados. Y eso explica, por ejemplo, el proceso de 1997-1998, con el cual se quería dar respuesta a lo político e instaurar un marco jurídico constitucional para profundizar el modelo neoliberal. Ecuador, si bien fue un hueso duro de roer frente a los intentos de reformas neoliberales, también sufrió los embates del neoliberalismo. Y tenemos como un tercer elemento importante la emergencia de muchas fuerzas sociales que comienzan a configurar otro tipo de escenario político. Yo rescataría el movimiento indígena desde el levantamiento del mayo de junio del año de 1990, el levantamiento del Inti Raymi, cuando el mundo indígena, organizado alrededor sobre todo de la CONAIE, emerge como nuevo sujeto político y como portador de sus propias visiones de mundo, su propia Weltanschauung, si es que ustedes quieren usar el término que empleaba el viejo Carlos Marx. En ese escenario entonces comienza a configurarse un proceso que tiene una trascendencia. Angélica podría contar con mayor grupo de detalles, experta en temas políticos, los sucesivos cambios de gobierno desde el año 1996, 97, 2000, 2002, 2002 y 2005, etcétera, hasta llegar al año 2005, cuando se plantea la posibilidad de una nueva asamblea constituyente. Y eso abre la puerta para comenzar a canalizar
Todas esas luchas anteriores, movimiento indígena, movimientos ecologistas, movimientos feministas, que son las que van potenciando las transformaciones que luego se plasmarían en la nueva Constitución. Entonces, 3 cosas claves y fundamentales. Para cerrar, una, la Constitución por sí sola no resuelve los problemas. La Constitución es una herramienta para mantener el status quo, y ese es el riesgo que hay cuando se trata de procesos simplemente constitucionales, o una herramienta, si es un proceso constituyente, para transformar la sociedad. Es eso, un proyecto de status quo o un proyecto de vida en común lo que está en juego. Y eso nos lleva a una conclusión básica. Eso se garantiza, este proceso de participación que abre la puerta a las grandes transformaciones, con una amplísima participación ciudadana. He participado e intervenido en varios debates sobre el proceso constituyente chileno y repito una y otra vez, las personas que están este rato en la convención no son las únicas personas que deben asumir el papel de asambleístas constituyentes. La sociedad entera tiene que asumir esa tarea y luego tiene que apropiarse, empoderarse de la nueva Constitución para transformarle en una herramienta de cambio, en una caja de herramientas para la transformación democrática de la sociedad. Ese creo yo que es un primer punto con el cual yo podría aportar a este interesante debate. Sin sonido. Dentro de este debate, dentro del proceso ecuatoriano, salió mucho a la luz y es un debate importante entre el modelo del gobierno que se va a adoptar, ¿no? ¿A quién vamos a dar más peso, el ejecutivo, el legislativo? En el caso ecuatoriano, producto de justamente esa fragmentación del sistema de partidos y esa falta de legitimidad, lo que hemos visto desde el regreso a la democracia en el 79 en adelante ha sido un progresivo fortalecimiento del poder ejecutivo. Preguntarle a Alberto cuál fue la experiencia del debate, más bien al interior de la Asamblea, respecto a cómo se iba a hacer esa distribución de poder. ¿Y cuáles son las advertencias que se le puede aconsejar a Chile respecto de, cuáles son los límites y cuáles son las prebendas, hasta dónde tiene que llegar esa distribución de pesos y contrapesos entre estos dos, entre estas dos figuras democráticas en el sistema político? Pero esa es una de las cuestiones de fondo, no solo en el caso ecuatoriano, sino yo diría de casi toda América Latina. Casi todas las constituciones latinoamericanas son presidencialistas. Puede haber en determinados momentos un presidencialismo reforzado o un hiperpresidencialismo, pero creo que no hemos sabido en América Latina resolver ese problema. Hay que tener con absoluta claridad el hecho de que, como señala con precisión Angélica, de lo que se trata es del poder y de la distribución del poder y los controles del poder. Pero ¿de qué poder? ¿Para qué el poder? ¿De qué Estado? ¿Para qué Estado? No se trata simplemente de sostener una ficción de equilibrio de las distintas funciones del Estado, sino que hay que ver cómo ese funcionamiento de esos distintos espacios en los cuales se estaría reflejando la estructura del Estado pueden contribuir a transformar la sociedad. De lo contrario, podemos tener una suerte de ilusión, una suerte de encanto en que tenemos un marco jurídico constitucional que garantice la existencia y funcionamiento de las distintas funciones del Estado, pero a la vuelta de la esquina eso no permite resolver los problemas y ese encanto se transforma en desencanto. En Ecuador, por ejemplo, con esa experiencia, en un momento dado planteamos la discusión de avanzar a una suerte de régimen semiparlamentario y nos quedamos entrampados. No hubo esas posibilidades. Hay que entender el momento que vivíamos, hay que comprender la personalidad del entonces presidente de la República, Rafael Correa, que terminaría transformándose en un caudillo, el caudillo del siglo XXI, y hay que comprender también lo complejo que era llegar a ese tipo de discusiones en esos ámbitos. Teníamos mayoría en la Asamblea Constituyente. De los 130 asambleístas del Movimiento País, tenía 70 asambleístas, suficiente para imponer el resultado incluso con una mayoría de 2/3 partes, pero nosotros aprendimos de la experiencia boliviana que empezó antes nuestro y terminó después nuestro. Empiezan
meses antes que el proceso ecuatoriano, y terminan en el año 2009, y no caímos en la trampa de quedarnos discutiendo por mucho tiempo. Algo que le interesa también a Livio es el tema del reglamento. Nosotros en muy pocas horas teníamos expedido el reglamento. Nos posicionamos, si la memoria no me falla, el día 29 de noviembre del año 2007 o el día 30 de noviembre del año 2007, y ya teníamos las estructuras básicas de la Asamblea, y pocas horas después teníamos el reglamento de la Asamblea y la distribución de la Asamblea en 10 mesas constituyentes que abordaron distintos temas. No entramos a largas discusiones, habíamos trabajado eso con tiempo, y creo que este es un primer punto donde yo veo que el proceso chileno comienza a entramparse. Luego nosotros tratamos de encontrar una salida a este pedido del régimen semiparlamentario en lugar del régimen presidencialista, y abrimos la puerta de algo que a mi modo de ver este rato no acabo bien de entender cómo podría funcionar: la famosa muerte cruzada. En la Asamblea Nacional, cumpliendo determinadas normas y cumpliendo además una serie de requisitos que hay que plantear frente a la Corte Constitucional, puede plantear la destitución del presidente de la República. Pero automáticamente el presidente de la República cesaría en funciones y la Asamblea Nacional también sería reelecta, y habría que elegir presidente y asamblea, y viceversa, ¿ya? Si el presidente disuelve el Parlamento, tiene que haber una elección de presidente o presidenta y de Asamblea Nacional. Este es un tema que en la práctica no ha funcionado, pero ha servido como una espada de Damocles por parte del presidente de la República para amenazar a la Asamblea y conseguir alguna aprobación de determinadas leyes donde hay cierto entrampamiento. Estos son temas que todavía no están ahí claramente establecidos. En Ecuador avanzamos también en la configuración de nuevas funciones del Estado. Un proceso constituyente genuino tiene que ser de creación. Hay que recoger la experiencia nacional, hay que aprender de experiencias internacionales y hay que crear cambios profundos con miras a la transformación de la sociedad. Así, en el caso ecuatoriano, no hay las tres funciones tradicionales del Estado: la función legislativa, la función jurisdiccional o judicial, ni la función ejecutiva, sino que hay las funciones de transparencia y control social y la función electoral. Tenemos 5 funciones: legislativa, ejecutiva, judicial, jurisdiccional, elecciones, y la función esta que dio lugar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no nos resultó como habíamos esperado, porque creíamos que con una activa participación de la ciudadanía se podría llegar a la nominación de las personas encargadas de los organismos de control, por ejemplo, las superintendencias, la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía. En la práctica eso no funciona porque el entonces presidente Correa comienza a controlar todas las funciones del Estado, se erige como Luis XIV de los Andes y dice: el Estado soy yo, y eso hace que fracase. Sería otro mensaje que hay que dar: es necesario tener presente la garantía de todos los niveles posibles de participación, pero no de institucionalización de la acción popular y de la acción de la sociedad civil. Nosotros tenemos en términos de participación cosas muy interesantes, varias formas de consulta popular. Hay una plantada en el artículo 104, en la cual, cumpliendo determinadas normas, el presidente, la asamblea y la ciudadanía pueden convocar a una consulta popular sobre cualquier tema, con 2 excepciones. Vía consulta popular no se puede cambiar la estructura del Estado, ni abordar el tema tributario, ni afectar los derechos, por supuesto. Pero esos son temas que quedan como una lección aprendida y que tendremos que sacar las conclusiones en la medida de que se pueda mejorar la actual Constitución, que está severamente amenazada por los grupos de poder, que siempre estuvieron en contra, como están viviendo en Chile. Los grupos de poder, los grandes medios de comunicación, la vieja partidocracia que ha sido duramente golpeada en las últimas elecciones, va a hacer todo lo posible para desprestigiar la convención que está este rato en funcionamiento. No nos olvidemos que, a diferencia de Ecuador, el gobierno nacional estaba en sintonía con la constituyente, total sintonía, y no había elecciones de por medio. En el caso chileno hay ese problema, porque en cuestión de semanas, en cuestión de meses, en Chile
en la medida que van tratando los medios de dejar al margen el proceso constituyente o constitucional, tenemos el término de constitucional, van a tratar de poner en la primera línea las próximas elecciones, como son las elecciones presidenciales. Gracias, Alberto. Yo quería, a ver si tú me ayudas también, Angélica, a completar una pregunta en torno a cómo garantizar la participación popular en este proceso. Claro, porque además hay una dificultad, y tú la acabas de señalar, Alberto, y es que en Chile además tenemos una elección presidencial, parlamentaria y de gobiernos locales en el próximo noviembre, y entre medio elecciones primarias como la que hubo el domingo anterior y una consulta que va a ser otro sector político dentro de pocas semanas más. Entonces hay una cierta saturación, hay un tensionamiento muy fuerte, porque además esto viene, como bien decíamos, desde octubre del 2019, que el movimiento social, las organizaciones sociales vienen tensionadas con movilizaciones que no han parado. Bajaron en intensidad, es cierto, son menos visibles, pero están ahí, están incluso en pandemia. Se desarrollaron múltiples formas de organización, como las ollas comunes, es decir, esa movilización popular no se ha detenido. Yo me gustaría que pudiéramos ver cómo garantizamos que esa participación popular, ese empuje no se pierda. Si me permites, Angélica, podría dar yo una respuesta corta a eso. De la experiencia ecuatoriana, de haber tenido tantos procesos constitucionales y procesos constituyentes, en donde a la postre las élites son las que definían qué es lo que se iba a hacer y qué es lo que se aprobaba, muchas veces, en muchas ocasiones, los y las asambleístas eran elegidos popularmente, pero el resultado de ese trabajo entraba en vigencia y no había una aprobación a través de un referéndum como sucedería en septiembre del año 2008, luego de terminado el proceso constituyente en Ecuador. ¿Qué es lo que nosotros aprendimos de eso? Que esas reformas, esos cambios, esas elaboraciones de constituciones terminaban siendo realizadas a espaldas de la ciudadanía. En el mismo proceso mismo, ya les comentaba que la constituyente constitución, la constitucional, la Asamblea Constitucional del 97-98 fue una academia de guerra del ejército. Nosotros aprendimos de eso y ciudadanizamos la Asamblea Constituyente. Llevamos la discusión hacia la ciudadanía e impulsamos procesos y discusiones sintonizados con los que ya había antes. No es que el proceso social comienza a moverse con la Asamblea Constituyente, no es un tema fundamental. El proceso constituyente o constitucional chileno empieza inclusive antes del 18 de octubre del año 2019. Angélica mencionaba la rebelión de los pingüinos. Yo diría el reclamo en contra de las AFP, el reclamo de los sindicatos para recuperar derechos laborales, el reclamo de los pobladores en los territorios de sacrificio, el reclamo del movimiento femenino, que es muy fuerte en Chile y determinante. Entonces, lo que hay es que mantener la sintonía con esos procesos. Y quizás el gran reto que tiene sobre todo la presidenta del proceso constituyente, con proceso constitucional de la Convención chilena, es sintonizarse con todo eso y mantener latente esa discusión. La Constitución no se elabora solo por los electos o las electas, no solo por constitucionalistas, no solo por expertos, tiene que elaborarse con activa participación. Les podría contar con lujo de detalles, como por ejemplo, avanzamos en los temas del agua. En la Constitución ecuatoriana hay disposiciones fantásticas con los temas del agua que podrían servir de referencia para el caso chileno. Artículo 12, el agua como un derecho humano fundamental. Artículo 282, se prohíbe el acaparamiento del agua y de la tierra. Artículo 318, se establece la prohibición de la privatización del agua y se establece la relación en el uso del agua, primero para seres humanos, segundo para la soberanía alimentaria, tercero el ciclo vital de la propia agua y cuarto actividades productivas. En la práctica no se avanzó mucho porque el gobierno, sobre todo de Correa, ya no quiso cumplir la Constitución. El problema aquí, mejor dicho, la ventaja aquí es que esas ideas que están en esa Constitución se plasman por la acción directa de los distintos sectores sociales. ¿Cómo hacer eso realidad? Es algo que en este momento no me atrevería yo a sugerir en términos concretos en Chile, porque no vivo en Chile, no conozco la realidad, por más que sigo día a día los debates
de la convención, no creo que podría darles una receta, pero sí me parece que con todas las limitaciones que existen, por las trabas que pone el poder ejecutivo, el poder constituido, a lo que podría ser un incipiente poder constituyente, habría que abrir todos esos campos. Y por supuesto, todos aquellos movimientos estudiantiles, femeninos, laborales, sindicales, etcétera, deberían comprender la importancia de este momento. Y un punto que para mí sí es fundamental. Hay que tener mucho cuidado. Entiendo que hay personas en Chile a las cuales les doy toda la razón porque tienen argumentos valiosos, que dicen esto no va a funcionar, nos vamos a desencantar. Pero ojo, porque ese desencanto puede ser muy pernicioso, porque a la postre la derecha, esos grupos oligárquicos que este rato aparecen debilitados, pueden ser los grandes beneficiados. Y ellos, los grandes beneficiados, y ellos podrían hacer todo lo posible para dar algunas concesiones sin perder el poder. A la postre de lo que se trata es de romper las estructuras inequitativas, de redistribuir el poder y de construir democráticamente una sociedad democrática. Yo voy a retomar un poco la conversación a un punto del cual tocó antes Alberto. Dijo que bueno, las asambleas constituyentes tienen que crear. Y en ese sentido, más bien llamar la atención de la reflexión que debe existir en torno a la creación, ¿no? Alberto mencionó, la Asamblea Constituyente del 2008 creó una cuarta función del Estado, ¿no? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué es lo que hizo? A la larga, esa función del Estado se incorporó o, retiró a la Asamblea o al Congreso, ¿no? Al Parlamento, ciertas funciones básicas, como la designación de las autoridades de los organismos de control, ¿no? La Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo. Esas funciones, y ahí es paradójico, y ahí es en donde yo más bien advertiría que estos debates se profundicen más, normalmente se las da en el Parlamento, porque el Parlamento es la representación misma de la soberanía popular, ¿no? Ahí se expresa la popularidad. ¿Qué es lo que pasó en el caso ecuatoriano? Y ahí la advertencia, en el caso ecuatoriano eso se separó y es ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social quien luego designa estas autoridades, pero ¿quién designa a quienes forman parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Y ahí es en donde el proceso deja de ser participativo. Se designan por un concurso de méritos y oposición organizado por el Poder Electoral, por el Consejo Nacional Electoral, y cuyas autoridades a la larga estaban designadas por el presidente, por el Ejecutivo. Y entonces, cuando uno debate ciertas cuestiones que tienen que ver con la distribución de poderes al interior del Estado, yo creo que esos debates tienen que ser exhaustivos y más bien llamaría a una advertencia desde el punto de vista, ¿no? de politóloga. No siempre la idea de hacer más participativo un proceso va a desembocar en mayor participación, como en este caso. La intención fue buena, pero luego eso se dio la vuelta, a tal punto que hoy, muchos reconocen que la creación de esa función fue un error. Claro, los vicios de lo anterior en manos se responde, al tema de cómo funcionan los actores políticos en este país, y también apuntan a quizás el talón de Aquiles de la constituyente chilena, y es justamente el hecho de que la Convención Constitucional de Chile está en contra de ese statu quo y de ese sistema de partidos que ha gozado cómodamente del poder desde que terminó la dictadura, ¿no? Y ha gozado cómodamente de ese poder bajo un marco de una constitución que fue elaborada para mantener ese status quo y para mantener las prebendas de poder que en ese entonces el Pinochet quiso, ¿no? Entonces hay que tener un poco ese cuidado. Y desde allí, más bien, plantearle al Alberto que nos cuente un poco más la discusión de justamente si es que queremos a la postre que esa constitución funcione, si es que queremos que luego se reoxigene, si se quiere, el sistema de partidos y el sistema político, porque a la larga los partidos pueden dejar de responder a la ciudadanía, pero no dejan de ser los vehículos por excelencia en una democracia encargados, pues, de tomar las demandas sociales, incorporarlas, institucionalizarlas, procesarlas en el sistema político y dar salida en forma de políticas públicas. Para que ese proceso funcione muy bien, el sistema electoral tiene que funcionar bien.
¿Qué pasó con el sistema electoral ecuatoriano? El sistema electoral, en esencia, lo que está definido en la Constitución ecuatoriana, no varió significativamente del sistema electoral que teníamos antes. Quiero que nos cuente un poco más qué es lo que pasa con el sistema electoral y cómo se dio ese debate en la Asamblea. Bueno, aquí hay un tema de fondo. ¿Cómo garantizamos que la elección de las autoridades en las distintas instancias de control o de organización del mismo Estado se pueda hacer con un amplio nivel de participación popular? Nosotros vivimos ya una doble experiencia a lo largo de la historia. El Tribunal Supremo Electoral era designado por los partidos políticos más importantes en una elección a través del Congreso Nacional. Y entonces teníamos, por ejemplo, 5 miembros de los 3 partidos políticos más grandes, quizás de los 4 partidos políticos más grandes, y entre ellos se ponían de acuerdo y resolvían los procesos electorales. De una u otra manera estaban manipulando los resultados de las elecciones. Tratamos de que eso se asegure a través de la participación de la ciudadanía, que es la que debía designar, y como ya les dije, en la medida que el Ejecutivo controló todas las funciones del Estado, terminó controlando también el Tribunal Supremo, el Tribunal Nacional Electoral, el Consejo Nacional Electoral, como se llama ahora. Y entonces, en lugar de tener 4 o 5 gatos de despenseros, tuvimos un solo gato de despensero. El resultado no es el más adecuado. La salida que se ha planteado en la actualidad es algo mejor, pero se volvió a lo anterior. No tengo una respuesta categórica al respecto, pero hay que discutir y hay que buscar un mecanismo para que la función electoral pueda trabajar con la mayor transparencia posible, con la mayor eficacia posible y con los mayores controles populares que puedan ser establecidos. Ese es un tema clave sobre el cual hay que seguir profundizando. Pero a mí me parece, de la experiencia ecuatoriana, con miras a rescatar el hecho de la participación, por un lado es la participación ahora en la convención, cómo se asegura esa participación, y 2, institucionalizar en la Constitución a algunos mecanismos que nos aseguren la participación. ¿Qué tenemos, por ejemplo, en el caso ecuatoriano en relación al tema de las consultas? Mencioné la consulta sobre cualquier tema de interés, artículo 104 de la Constitución. Cualquier tema de interés. La ciudadanía tiene que recoger firmas, tiene que calificar la pregunta y se va a la consulta popular. Y esa consulta popular comienza a dar resultados muy interesantes, pero no se quiere cumplir porque es una herramienta de democratización tan vigorosa que, por ejemplo, en la provincia donde vive Angélica, hay 2 cantones que han frenado la minería. El 24 de marzo del año 2019 en el cantón Girón y el 7 de febrero de este año en el cantón Cuenca. Pero el Estado, el gobierno, no quiere aceptar ese resultado. Luego hay un artículo también muy importante que es el 57, numeral 7, que establece la consulta previa, libre e informada para pueblos y nacionalidades, para los pueblos originarios. Este es clave, porque está atado a través de otra disposición constitucional al convenio 169 de la OIT, que establece el consentimiento previo, libre e informado. Entonces, ese es un tema importante y hay tensiones. Luego hay un artículo, mejor dicho, el mismo artículo, el numeral 17 del artículo 57, que establece la consulta prelegislativa. Cualquier ley que pueda afectar a pueblos y nacionalidades, al mundo indígena, tiene que ser consultado primero con el pueblo y nacionalidades. Esto me parece que es muy importante. Y hay otro que creo que es del artículo 289 o 389, que es la consulta ambiental. También genera una serie de tensiones porque el problema de fondo es que todavía nos falta en Ecuador empoderarnos de la Constitución y exigir su cumplimiento. Eso a la postre es algo que va a permitir que la Constitución siga vigente, siga viva y eche raíces, porque de lo contrario, los grupos de poder siguen haciendo lo posible por echar abajo una Constitución que, si se llegara a cumplir, pondría en riesgo sus privilegios. Respecto al tema de la participación, es interesante, yo creo que le faltó uno también que contempla la Constitución y es el derecho a solicitar desde la ciudadanía la revocatoria del mandato, ¿no?
que también luego Esa el es problema en sí mismo no es la Constitución, que de hecho Si es me una permites, Constitución muy Angélica, amplia. si me permites una cosa muy puntual, tienes toda la razón. En nuestra Constitución hay algo que es vigoroso. Artículo 98. El derecho a la resistencia. Tenemos derecho a resistir si creemos que nuestros derechos están siendo afectados. Tenemos derecho a resistir si creemos que hay que crear nuevos derechos. Y bien sabemos que el derecho a tener derechos es uno de los procesos de emancipación más importantes de los seres humanos. Derechos para los niños y las niñas, costó mucho. Derechos para las mujeres, derechos para los pueblos originarios, derechos para los esclavos y los derechos de la naturaleza, que a mi modo de ver es una de las grandes conquistas de tinte civilizatorio que tiene la Constitución ecuatoriana. Claro, y a lo que iba, el problema en sí mismo no es tanto establecer esos artículos, sobre todo cuando vienen con un corte progresista, de izquierda, de avanzada en cuanto a derechos, que es lo que la mayor parte de los movimientos sociales suelen defender, ¿no? Sobre todo cuando hay esta conexión entre quienes están en la asamblea y quienes están fuera en los movimientos sociales, que eso, como dijo Alberto, sí se hizo en la Constitución del 2008, al menos en la primera mitad de la Constitución, de la Asamblea Constituyente, se invitaba a los líderes y a representantes de los movimientos sociales a exponer estos temas, ¿no? ¿Cuál ha sido el problema? Pero eso ya es más en el modus operandi y en la responsabilidad que luego tiene cada actor político. Ha sido el intentar utilizar estas herramientas de democracia directa para su propio beneficio. Por ejemplo, las personas que, digamos, así como gobiernos locales aquí, la ciudadanía en el sur del Ecuador, que es en donde yo estoy, nos hemos pronunciado en contra de la explotación de minería en fuentes de agua, ¿no? Concretamente en una parte del austro ecuatoriano, que es el macizo del Cajas, y no se nos ha hecho caso. También se ha utilizado, por ejemplo, por parte de movimientos conservadores, la idea de establecer una consulta popular para que sea la ciudadanía quien decida sobre, por ejemplo, el derecho del aborto, ¿no? En una sociedad sumamente conservadora como la ecuatoriana, podríamos suponer la sentencia que eso implicaría en términos de derechos para las mujeres si se sancionara a través de una consulta popular. Pero luego, claro, podemos tener siempre esta Constitución de muchas garantías, a la larga y a la postre, el que funcione o no. Yo quisiera más bien con eso cerrar. Yo creo que Alberto también ha hecho hincapié en eso en varias ocasiones, es de qué manera los actores políticos y la ciudadanía después hagan uso de esta herramienta y este diseño institucional. Y ahí más bien pondría el hincapié. Y después, quizás un tema que se nos está quedando y que quisiera que Alberto nos dé algunas reflexiones. En la constituyente ecuatoriana, como ya se ha mencionado, una primera mitad de la Asamblea Constituyente fue dirigida por Alberto y tuvo, de hecho es constancia, y para su crédito tuvo este tinte muy participativo. Pero después vino un actor político, en este caso el presidente de la República, y empezó a poner presión política para que el proceso salga dentro de los tiempos. En su caso, los tiempos están dados, ¿no? Desde un inicio, para que el proceso salga en los tiempos y para que el proceso salga con ciertos tintes. Y ahí se cambia porque Alberto deja la presidencia de la Asamblea Constituyente. ¿De qué manera se puede uno torear, ¿no? A nivel del juego político, ya con las presiones que vienen de afuera? En el caso chileno, a lo mejor, claro, no tienen ese actor tan fuerte del Ejecutivo, pero que sí se ha admitido. Ahí está el gobierno y están los otros actores políticos tratando de quitar el interés y de deslegitimar a todo el proceso. Entonces, ¿cómo se pueden vadear esas aguas, esa presión política externa, si se quiere, al trabajo de la Convención Constituyente o de la Asamblea Constituyente que tuvimos nosotros? Bueno, en el caso ecuatoriano, para abordar la primera parte de tu inquietud, constitucionalmente hablando, es imposible plantear una consulta popular para restringir derechos. El derecho conseguido al aborto, al menos por violación, no puede ser tema de discusión constitucional. Eso se sabe a nivel jurídico, pero se utiliza a nivel para recoger votos. Sin lugar a dudas, el riesgo existe, yo no niego, pero eso ya estaría afectando la esencia misma de la Constitución. Ni siquiera con una nueva Asamblea Constituyente, cuya posibilidad está establecida en el artículo 444 de la Constitución, se puede dar paso a una restricción de derechos. Se asume como que los derechos ya son conquistas imposibles de revertir, pero el riesgo existe. Ahora, en relación
a la otra cuestión que te preocupa a ti, creo yo que lo importante es ver de qué manera nosotros podemos abrir la puerta para que la ciudadanía siga participando de una manera activa y definitiva. Nosotros, en el caso ecuatoriano, vimos que era importante esa participación. Yo estuve 7 de los 8 meses que duró el proceso constituyente al frente de la Asamblea. Fui presidente de la Asamblea Constituyente. Y entonces planteé la posibilidad de ampliar un mes más en el debate constituyente. Nosotros teníamos un límite demasiado rígido. 6 meses ampliables con 2 meses más a 8. Yo ya vi que eso no íbamos a poder sostener en la medida que yo garantizaba la calidad del debate constituyente dentro de la Asamblea y fuera de la Asamblea. Repito algo que he dicho que puede sonar anecdótico, pero grafica de mejor manera lo que estoy diciendo. A mi modo de ver, yo era la mitad del día asambleísta y la otra mitad recepcionista. Recibíamos a todas las personas que llegaban a un pueblo pequeño de gente maravillosa en la costa ecuatoriana, en Montecristi. Recibimos a más de 300,000 personas. Creamos una unidad para recibir propuestas de alternativas a la Constitución entera o puntuales de todo tipo. Hicimos el mayor esfuerzo posible para procesar esas iniciativas. No se logró siempre, pero fue muy interesante porque la gente sabía que le estábamos escuchando y que le estábamos tomando en cuenta. Yo creo que eso debería hacerse también en Chile. Y la presidenta de la Asamblea y la gente comprometida con el cambio en serio no solo deberían estar discutiendo dentro de la convención, sino salir al resto del país, recorrer el país, socializar, movilizar, sostener la presión de las calles y de las plazas para avanzar lo más posible. Eso fue importante. Luego, cuando yo solicité ampliar un mes más, que habría generado algunas tensiones, no se me permitió. Yo preferí dar un paso al costado, lo he dicho siempre. Puede que para mí fue algo doloroso, pero era necesario para no provocar una ruptura en el bloque, que teníamos 70, ya dije, 70 asambleístas, e incluso llegamos a tener un frente de izquierdas y progresistas de 104 o 106 de los 130 asambleístas, pero yo prioricé sobre todo la discusión dentro y fuera de la Asamblea Constituyente. Y luego he hecho los mejores esfuerzos para que la ciudadanía se empodere de la Constitución y le vea como una herramienta, una caja de herramientas muy útil, fundamental para una transformación política. No como una panacea, pero sí como una herramienta para la disputa del poder, que es permanente, porque los grupos que controlan la economía, los grupos que controlan los medios de comunicación, van a hacer todo lo posible para bloquear esos procesos democratizadores. Yo con esto he terminado. Livio, no sé, ¿alguna Sí, estamos pregunta? terminando ya. Yo creo que podemos hacer una última ronda muy breve para terminar en 10 minutos más. Angélica. Dentro de todo el proceso de la Asamblea Constituyente ecuatoriano, se ha criticado, digamos, mucho a la Constitución. Siempre hay detractores, siempre hay defensores, pero lo que más resalta, a diferencia de otros procesos, como bien ha apuntado Alberto, es la legitimidad de la cual goza esa Constitución, que de alguna manera después también ejerce su peso en contra de todos los grupos políticos que intentan modificar la Constitución o que plantean una nueva Constitución. Y fue justamente el hecho de que se logró, y al final, a través de mecanismos extensivos de difusión, me acuerdo, se imprimieron ya en términos ya más prácticos las constituciones de bolsillo, ¿no?, que se repartieron y se iban también liberando textos de la Constitución o partes en medios de comunicación, en prensa y demás. De alguna manera se logró establecer, si se quiere, en el imaginario de la ciudadanía de cara a ese 28 de septiembre de 2008, en donde se votó la Constitución, la idea de que justamente se necesitaba un cambio legitimado por esa mayoría para empezar una especie de refundación del país. Luego todo eso dio, digamos, cabida a una serie de procesos, pero que ya tienen que ver muy con el contexto ecuatoriano, con el tema del populismo de Correa, que después utilizó esa herramienta como para autolegitimarse y tal.
Sin embargo, lo que hemos visto, y ahí de nuevo la advertencia es, a pesar de que se logró esa constitución que tiene amplias garantías en derecho y que es considerada muy avanzada a nivel de otras constituciones del mundo y en comparación, una vez que esa figura de Correa salió de la escena política, lo que hemos tenido en términos del modus operandi político es, si se quiere, un retorno a ciertas circunstancias de inestabilidad política y de qué hacer dentro de los partidos políticos, que fueron los que nos llevaron a una gran década de inestabilidad entre 1996, si se quiere, hasta el 2006, cuando se eligió Correa y se planteó esta asamblea constituyente, en donde podemos ver que no necesariamente el hecho de tener una nueva constitución implica un cambio inmediato o un cambio profundo luego en la salida que da el sistema político a las demandas ciudadanas, ¿no? Entonces, más bien, sí, la constituyente es importante, pero hay que pensar con cautela al respecto y hay que dar salida y buscar las maneras de que se debata a fondo desde la pluralidad, y eso muchas veces implica también escuchar a quienes no estamos de acuerdo, ¿no? Para poder incorporar esa esencia plural en la Carta Constitucional. Con esa reflexión yo me quedaría de cara a los colegas de Chile que nos están escuchando. Bueno, anotaría yo algo que me parece importante, ya lo dije, creo que en 2 oportunidades en esta noche. La Constitución no es una panacea. El hecho de tener una Constitución de avanzada, una Constitución que incorpore procesos de cambio civilizatorio, derechos de la naturaleza, el agua como un derecho humano fundamental, el buen vivir o suma causa, y que no es una propuesta de desarrollo, sino es una alternativa al desarrollo, los derechos colectivos, los derechos de resistencia y tantas otras cosas más que enriquecen la Constitución ecuatoriana, no significa que eso ya va a cambiar la sociedad. Porque si la sociedad no se empodera de la Constitución y no la lleva literalmente en su bolsillo, las cosas no van a cambiar. Hay que exigir, hay que disputar el poder. Y es muy importante aquí, también otro mensaje fundamental para la Convención chilena, el tener la capacidad de dar una respuesta mediática. Yo estoy siguiendo el proceso chileno en medio de lo que puedo y veo cómo esos grandes medios de comunicación, ya hemos hablado sobre eso, están buscando cómo debilitar, cómo desprestigiar a la convención. La convención tiene que buscar sus propios mecanismos, las redes sociales, las radios comunitarias, otros espacios, y estar presente permanentemente generando las condiciones para difundir lo que se está haciendo y lo que se está logrando. Es muy interesante, a modo de una reflexión histórica, casi anecdótica, cuando nosotros avanzábamos en el proceso constituyente, comenzamos a hacer una serie de encuestas, y la Constitución que superamos en el proceso constituyente del 2007-2008, me refiero a la del año 98, había sido leída total o parcialmente apenas por un 10% de la población. Había amigos míos, amigas mías que decían, ni siquiera los abogados han leído esa Constitución. ¿Ya? La Constitución que aprobamos en Montecristi en el año 2008 llegó a ser leída, esta es una medición, antes del proceso del referéndum del 28 de septiembre del año 2008, que mencionó ya Angélica, por más del 64% de la población que conocía, o la totalidad, o elementos consustanciales de la Constitución. Ese es un gran reto. Ahora, ese conocimiento tiene que ser transformado, cristalizado en una herramienta de lucha política. La Constitución requiere la lucha política, requiere las leyes, requiere los reglamentos. Y un asunto que sí me permito recomendar es tener mucho cuidado en cómo se construye la Corte Constitucional. Nosotros creo que podemos todavía seguir aprendiendo de la experiencia inicial de Colombia. En Colombia hubo una Corte Constitucional luego del proceso de 1991, que sustituyó la Constitución de 1876, que fue realmente ejemplar. Ahora ya ha cambiado, ahora ya comienzan a ceder a las presiones del poder, pero esa Corte Constitucional, por ejemplo, impidió la reelección indefinida de Álvaro Uribe Vélez. Son temas que hay que aprender. Se puede aprender mucho de esas experiencias. Me parece que eso es fundamental, abrir la puerta a esos análisis y a esas discusiones. Insisto, desde mi posición, lo digo de todo corazón, hay mucha expectativa, mucha esperanza en el proceso chileno. En Chile parecía que ya no había más historia, que el neoliberalismo era eterno.
pero vimos que el pueblo chileno salió a las calles y nos dice que la historia siguen haciendo los pueblos y están abriendo las grandes alamedas que son las que van a permitir construir una nueva democracia. Muchas gracias, Alberto. Angélica, muchas gracias a ti también. Damos por finalizado esta conversación. Va a quedar grabada y distribuida por redes sociales. Un enorme placer haber conversado con ustedes desde Le Monde Diplomatique y Primera Piedra. Agradecemos también la audiencia que hemos tenido y bueno, suerte para todos, fuerza, salud, fuerza. Gracias. Muy buenas noches y muchas gracias. Un abrazo. Igual, buenas noches. Gracias. Adiós. Adiós.